El 28 de mayo de 2025, agentes de policía en Guatemala realizaron un hallazgo espeluznante en el interior de un restaurante cerrado, ubicado en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá. En el fondo del local, dentro de un congelador industrial que no estaba en funcionamiento, encontraron el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición. Estaba recostada sobre cartones, con su teléfono celular al lado y sin signos visibles de violencia. La víctima tenía 31 años, era colombiana y había sido reportada como desaparecida apenas 24 horas antes, pero lo cierto era que nadie sabía nada de ella desde hacía al menos 5 días. Su entorno más cercano llevaba ese tiempo buscándola sin respuestas, mientras su hermana desde España hacía todo lo posible para que las autoridades en Guatemala tomaran el caso en serio. Nadie imaginaba que la respuesta estaría oculta en el interior de un restaurante cerrado, un local inaccesible, cuyo dueño casualmente era la pareja de Nini y que al momento del hallazgo se encontraba fuera del país. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Nini Joana Montaña nació en 1993 en el departamento de Boyacá, Colombia, siendo la mayor de 10 hermanos. Desde muy joven, mostró una madurez y responsabilidad poco comunes para su edad. No solo ayudaba a su madre con las tareas del hogar, sino también en la crianza y cuidado de sus hermanos menores. Quienes la conocieron siempre destacaron su alegría contagiosa, su naturaleza solidaria y, sobre todo, su firme deseo de salir adelante y construir una vida mejor. A los 16 años, Nini tomó la decisión de dejar atrás su pueblo natal para buscar nuevas oportunidades en Bogotá, la capital colombiana. Allí se mudó junto a su hermana Tatiana, con quien compartió esa etapa clave. Nini terminó sus estudios secundarios y con mucho esfuerzo se inscribió en la carrera de salud mental, buscando un futuro estable y prometedor. Fue en esos años cuando también conoció a un joven con quien inició una relación sentimental que marcaría su vida. A los 19 años se casaron y formaron una familia con la llegada de su primera hija. Más adelante, decidieron emigrar a Guatemala, un país donde permanecerían durante más de 10 años. Primero se instalaron en San Lucas, Tolimán, un pequeño municipio, y luego se mudaron a Panajachel, en el departamento de Sololá, una zona conocida por su belleza natural y actividad turística. En Guatemala, Nini no solo buscaba una vida mejor para ella y su hija, sino también contribuir con su entorno. Fundó su propio emprendimiento, al que llamó La Paca de los Parceros, donde vendía ropa usada e importada de Estados Unidos. Desde allí comenzó a generar trabajo para otras personas, especialmente mujeres. Ese trabajo, a pesar de no generar demasiados ingresos, le permitió sostenerse y mantener a su familia, aunque no estuvo exento de dificultades económicas. A pesar de sus incansables esfuerzos por salir adelante, la vida de Nini sufrió un duro golpe a mediados de 2023, cuando se separó de su esposo y perdió la custodia de su hija. Los detalles exactos que llevaron a esta decisión por parte de la justicia nunca fueron dados a conocer públicamente, pero para quienes la rodeaban, fue un golpe emocional y personal muy fuerte. Esta crisis se sumó a una situación económica muy delicada, ya que sus negocios no estaban generando los ingresos necesarios y acumulaba deudas, sobre todo en los pagos de alquiler de los locales donde vendía su mercancía. A principios de 2025, ante la imposibilidad de afrontar sus deudas, Nini llegó a un acuerdo con el administrador de uno de sus negocios. Entregó todo el local con su mercadería para que le perdonara la deuda pendiente.
Se trató de una decisión desesperada, producto de una situación insostenible. De esa manera, Nini se quedó poco a poco sin recursos ni una fuente de ingresos estable, lo que aumentó su situación de vulnerabilidad. En mayo de ese mismo año, Nini mantuvo una conversación telefónica con su hermana Tatiana, quien desde hacía tiempo vivía en España. En ese último contacto, Nini sonaba tranquila, pese a todas las dificultades que enfrentaba. No hubo indicios ni señales que anticiparan la tragedia que estaba por ocurrir. El 23 de mayo fue la última vez que alguien la vio con vida. Según trascendió, un conocido la vio en una zona comercial de Panajachel, y ese fue el último registro que se tuvo de ella. Luego, todo se convirtió en incertidumbre. Pasaron varios días sin noticias, hasta el momento en que Tatiana recibió un llamado inquietante. La expareja de Nini le comunicó que no podía contactarla, llevaba días sin verla, y nadie en la zona sabía nada sobre su paradero. El misterio y la preocupación comenzaban a crecer. Tatiana, preocupada por la ausencia de su hermana, empezó por revisar sus redes sociales. Confirmó que las últimas publicaciones de Nini también habían sido el día de su desaparición, pero nada allí daba pistas sobre su paradero. No había mensajes de despedida, ni fotos fuera de lo común, que pudieran indicar que algo andaba mal. El siguiente paso fue comunicarse con amigos y conocidos de Nini en Guatemala. De todas maneras, la respuesta era la misma: nadie sabía nada. El desconcierto crecía día con día. En medio de esa búsqueda frenética, una amiga desde Colombia lanzó una posibilidad que dejó helada a Tatiana. ¿Y si se hizo algo? ¿Y si decidió terminar con todo? Tatiana descartó esa idea de inmediato. Conocía a su hermana y estaba segura de que jamás haría algo así. Desde España, y cada vez con más angustia, Tatiana movió cielo y tierra hasta conseguir que se activara una alerta oficial por desaparición. Finalmente, el 27 de mayo, el Ministerio Público de Guatemala hizo pública la denuncia. Nini Johanna Montaña había sido vista por última vez en el centro comercial El Dorado, a unos 200 kilómetros al oeste de la ciudad de Guatemala, en una zona reconocida por su movimiento turístico. También se le había registrado en el restaurante Terraza, ubicado dentro del mismo complejo. Mientras las autoridades comenzaban a indagar, Tatiana continuaba con su investigación en redes sociales para difundir la imagen de su hermana y rogar que alguien pudiera aportar información. La policía, por su parte, interrogaba a testigos que confirmaran que Nini solía frecuentar el restaurante Terraza. Sin embargo, el local estaba cerrado. En ese momento de la investigación apareció un dato clave. El dueño del restaurante era la pareja actual de Nini, un hombre que, según trascendió, había sido jugador de baloncesto y que en ese momento se encontraba en Estados Unidos atendiendo otros negocios. Tatiana, desconcertada, no entendía por qué la policía no podía ingresar a revisar el local. Preguntó una y otra vez, ¿por qué no abrían el restaurante? ¿Por qué no lo registraban si existía la posibilidad de que Nini estuviera allí? Si bien el dueño todavía no había regresado, al seguir indagando le respondieron algo muy importante. Cuando preguntó quién era el dueño, le confirmaron lo que temía: se trataba del novio de Nini. La noche del 28 de mayo, luego de insistentes gestiones, finalmente se obtuvo la autorización del propietario para ingresar al restaurante. Lo que encontraron dentro fue devastador. En el interior de un congelador industrial, que no estaba en funcionamiento, yacía el cuerpo sin vida de Nini Johanna Montaña. El cuerpo de Nini estaba recostado sobre cartones, con su teléfono celular a un costado. No había señales visibles de violencia, ni indicios de que hubiera forcejeado con alguien. El hallazgo dejó perplejos a los agentes y a todos los que seguían la búsqueda de la mujer. La escena era tan desconcertante como dolorosa, un cuadro tan absurdo como devastador, que una mujer joven, sin antecedentes médicos graves, apareciera sin vida en ese contexto generó preguntas que aún no tienen respuesta. La información fue confirmada por Moisés Ortiz, representante del Ministerio Público de Guatemala,
quien explicó que la persona se encontraba dentro de una cámara de refrigeración o congelador, que estaba desconectado y que aparentemente era utilizado por ella para dormir. La explicación oficial resulta difícil de aceptar para la familia. ¿Cómo podía Nini haber estado durmiendo dentro de un congelador sola sin vigilancia en un lugar cerrado? ¿Por qué estaba ahí? ¿Quién cerró la puerta del electrodoméstico? ¿Cómo nadie la escuchó? ¿Cómo nadie notó su ausencia en tantos días? Desde España, Tatiana vivió las horas más duras de su vida. Fue su excuñado quien también le avisó que la habían encontrado, pero una forma muy directa. Sus palabras sexuales fueron: tu hermanita fue hallada en un refrigerador. Atónita, Tatiana comenzó a hacer llamados, a presionar por respuestas, pero todo era silencio. Horas más tarde, una videollamada desde Guatemala le confirmó lo peor. Vio el cuerpo de su hermana mientras se analizaba el lugar. La tenían allí tirada, inflamada, vuelta a nada. Recordaría después en una nota con el medio Prensa Libre: no había marcas visibles de violencia, pero nada de lo que se veía a simple vista tenía lógica. Lo que la versión oficial llamaba un deceso sin signos traumáticos, para la familia era otra cosa: un crimen envuelto en impunidad. Tatiana tomó un vuelo hacia Guatemala, acompañada por una de sus tías. Una vez allí, se reunió con las autoridades y pudo acceder a más detalles de la investigación. Lo primero que pidió fue poder ver el lugar. Quería estar segura de que todo lo que le habían contado coincidía con la realidad. El dueño del restaurante y novio de Nini había declarado que antes de viajar a Estados Unidos, le había ofrecido a la mujer quedarse en el local por unos días, pero esa versión no coincidía con lo que sabía la familia. Tatiana estaba segura de que ellos convivían. No entendía por qué entonces Nini habría decidido quedarse sola en un restaurante en lugar de hacerlo en su propia casa. Se sabía que ellos vivían juntos, y según las declaraciones, él afirmó que Nini se iba a quedar unos días sola en el restaurante. Eso para la hermana de la víctima no tenía sentido. Mientras tanto, la familia de la víctima exigía respuestas. Pidieron que el caso no quedara impune y que se investigara a fondo, especialmente al entorno más cercano de la joven. Según señalaron, en el último video que Nini envió antes de desaparecer, se le veía acompañada de su pareja. Para ellos no había dudas de que él sabía algo, ya que estuvo con ella el día en que fue vista por última vez. Desde entonces, aquel hombre no volvió a aparecer públicamente ni se presentó a declarar. Por su parte, la justicia guatemalteca confirmó que la investigación continúa abierta, aunque advirtió que los resultados definitivos de la necropsia podrían tardar hasta 3 meses. Por el momento, no hay detenidos ni sospechosos formales, aunque el caso fue derivado a la Fiscalía de Delitos contra la Vida y Feminicidio. La familia teme que el paso del tiempo termine diluyendo el caso, como ha sucedido tantas otras veces en hechos similares. Desde el inicio, tanto la familia como las autoridades descartaron que el fallecimiento se haya producido por sobredosis, como se había insinuado en algunos medios, ya que no se encontraron rastros que apuntaran a esa causa. En cambio, uno de los pocos elementos que podrían ofrecer pistas sobre el trasfondo del caso se encontraron en las propias palabras de Nini. Sus allegados e investigadores descubrieron que a finales de 2023 publicó en sus redes sociales algunas frases que, si bien en su momento pasaron desapercibidas, hoy podrían adquirir una nueva dimensión. No quieres que esté bien, porque tú la quieres solo para ti, pero quieres también a otras. Basta, no todas estamos para eso, escribió en diciembre. En otra publicación aún más directa decía: un día entregué mi vida por ti, pero ahora no lo voy a hacer. Al momento de la grabación de ese video, no hay indicios concretos que vinculen esos mensajes con una persona en particular. Sin embargo, en el contexto de su desaparición y del hallazgo posterior, esas palabras se vuelven inquietantes. Tal vez era un pedido de auxilio disfrazado de una reflexión o una advertencia. Las autoridades no han confirmado si esos posteos están siendo considerados como parte de la investigación, pero para su familia, quien conocía de cerca la relación que mantenía con el dueño del restaurante Terraza,
resulta imposible no preguntarse si hay una conexión. Paralelamente, Tatiana y su familia comenzaron una lucha por la repatriación del cuerpo. Según la Cancillería colombiana, traer los restos desde Guatemala podía costar cerca de 40 millones de pesos colombianos, y no existen programas estatales que cubran esos gastos. Por eso, iniciaron una campaña para recaudar fondos y poder trasladar a Nini a Colombia, para despedirla como se merece. Hasta ahora, han logrado parte del dinero, pero todavía necesitan colaboración. Según Tatiana, su hermana era una mujer trabajadora, callada, buena persona. No se merecía ese final, no merecía desaparecer así sin respuestas. Hoy en día, el caso de Nini Johanna Montaña permanece envuelto en interrogantes. La pregunta más dolorosa sigue siendo la misma: ¿qué ocurrió realmente aquella noche en el restaurante Terraza? El caso de Nini Montaña no es el único que preocupa en Colombia. A comienzos de mayo, apenas unas semanas antes de la desaparición de Montaña, otra mujer colombiana fue hallada sin vida en Guatemala, en circunstancias igualmente perturbadoras. Se trataba de Catalina Vélez Henao, de 34 años, nacida en Bello, Antioquia. Catalina había viajado a Guatemala con la ilusión de reencontrarse con un hombre, con quien según su entorno mantenía una relación sentimental a distancia. La ilusión, sin embargo, se desvaneció apenas puso un pie en ese país. Su cuerpo fue encontrado el día 3 de mayo, en la aldea Ixpaco, perteneciente al municipio de Pueblo Nuevo Viñas, en el departamento de Santa Rosa, al sur de la capital guatemalteca. Fue identificada por sus tatuajes, con el nombre Aarón, una rosa en el abdomen, letras en la espalda y una pulsera tatuada en la muñeca con un ojo dentro de un corazón. Hasta el momento, las autoridades guatemaltecas no han brindado detalles concretos sobre las causas de su deceso ni sobre posibles responsables. El silencio oficial, una vez más, solo incrementa la incertidumbre. En las últimas semanas surgió un video que se convirtió en una pieza clave para la investigación. En él, Catalina aparece compartiendo una comida con un hombre, cuya identidad aún no ha sido confirmada. Llevaba puesta la misma blusa blanca con la que más tarde sería hallada sin vida. La escena, aparentemente casual, cobra ahora un carácter siniestro. Ambos casos, el de Catalina y el de Nini, comparten varios elementos preocupantes. Mujeres jóvenes, migrantes, sin antecedentes violentos, que viajaron o residían en Guatemala, persiguiendo una oportunidad de vida. En ambos casos hay una figura masculina cercana, escasa información oficial y una evidente demora institucional para investigar con celeridad y seriedad. La repetición de ese patrón no solo alarma, sino que obliga a preguntarse si existe una respuesta estatal, acorde al riesgo que enfrentan tantas mujeres, especialmente migrantes, que quedan expuestas a entornos de extrema vulnerabilidad, lejos de sus familias y sin redes de contención sólidas, porque cuando el abandono se combina con el silencio, los crímenes dejan de ser casos aislados y se convierten en una advertencia colectiva. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.